Hola a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lady Elia y estamos con un nuevo juego, What Remains of Edith Finch. Espero que os guste mucho, yo tengo mucho hype, así que vamos a ello. Espera un momentito. ¡Ay, qué chulo! Vale, a ver. The Finches. Ah, claro, el apellido. ¡Anda! Es de mi año la Edith. ¡Ole! Tenemos la misma edad. A ver, voy a bajarle un poquito. ¿Cómo así? Los efectos de sonido también un poco. Sí. Vale, así mejor. Sí, el power del 99. Mike, quiéreme, por favor. Quiéreme, vale. ¡Ay! Me asust... ¡Ay! Vale, creo que quiere que lo abra. Pero... ¿Cómo? Ah, vale, así. Vale. Tiene pinta de que son de muertos. Voy a subirle el brillo. Un momento, chat. Iba a hacer eso y justo me ha puesto a leer el libro. Vale. ¿Vosotros lo veis bien? Sí, ¿no? Es que hace mucho sol en mi ventana, entonces pues por eso se escucha oscuro. Tenía pinta de que eran flores... Eran lirios blancos. ¿Se peta? ¡Ah! ¿Cómo que laguea? ¡Ah! Vale, dame un segundo, por favor. Le he bajado los FPS de la transmisión de 60 a 30, pero bueno. Vamos. Ay. Bien, hola a todos de nuevo. Ya va esto, ya funciona. Soy hacker, sí soy. Vamos a darle. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Qué raro. Ay, qué bonita esa flor. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent. Ah, Open guay. immediately. Súper urgente. Qué bonito me parece el buzón. Qué lindo. ¿Y puedo mirar esto? No. Orcas Island Gazette. Ok. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ah, vale, que lo pone aquí. Ah, bastante sad, la verdad. Oh, pues un saludo a mis mamis. ¿Cómo paso por aquí? Vale. Ay, qué pena las letras. Vale, sí que hay cámaras y cosas. Ok. No trespassing. Ojo. A ver, está en inglés el audio, pero está subtitulado perfectamente. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Vale. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. ¡Ojo! The Finches. Ok. ¿Hay como aquí un camino secundario o me lo estoy imaginando? Si bajo me muero, chat. Espero que no. Es la llave del corazón de Karen. Vale, una cosa. Karen, ¿hay algo de miedo? ¿Hay algo de miedo aquí? Espero que no. Que yo me asusto, como me encuentro un oso y me como la cabeza. Ay, me he perdido ya. No. ¿Qué es eso? No sé, no veo, está oscuro. Ah, vale, es el sol. Haciendo reflejos en el agua. ¡Ojo! Hay un cartel que aquí pone missing. ¿Qué ha pasado? Ya no está. Ah, vale, sí, hay muchos. ¿Quién está missing? ¿Quién está missing? ¿Lo puedo coger? No, no me deja cogerlo. A lo mejor este de aquí. No. La Rachel Amber. ¡Qué mala gente! No me digas eso que lloro. Pero no me deja coger el cartel de missing. No me deja cruzar. Vale. Hay alguien que está missing. Dato importante. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it.
¿Por qué? Porque han pasado muchas But now I have cosas. questions about my family that only the house knew the answers to. Madre mía, me voy a cagar jugando a esto, ya veréis. Missing. Que pone no sé qué Finch, o sea, el hermano, supongo. Austin pone. Creo que así me acerco, sí. No leo lo que pone, pero me imagino que es mi bro. ¡No! Nada ni del doctor ni de Slenderman, por favor, que me asusto. The No woods sé around dónde the house estoy. have always been uncomfortably silent. Y tan As if incómodo. they're about to say something but never do. Una carretilla, chat. Vale, no tiene nada dentro. ¡Qué bonita la música de este juego! Nada de Slenderman, por favor, no me digas esas cosas que corro. Ya me he perdido, ¿eh? Estoy yendo para adelante, pero perdida estoy. A ver, es una piedra. Ay, parece como una cancha de baloncesto. Ah, Milton. Pone Milton. If you have information... Sí, que está desaparecido. Vale. ¿Veis algo, chat? ¿O está muy oscuro? A ver. Voy a subirle el brillo, ¿vale? Para que veáis mejor. Yo también, ¿sabes? No voy a mentir. O sea, que tiene que haber alguien aquí porque hay una camioneta. Eso la han abandonado y ya está. ¡Ah! ¡Quiero ver a las ranitas! Tienes que leer hasta el apellido con acento de California. Pero que no pongo ningún acento. What? Qué extraña la casa, ¿no? Qué rara. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Normal, es un poco extraña. Me recuerda a... ¿Habéis jugado el profesor Layton en la Villa Misteriosa? Me recuerda a la casa que hay en la Villa Misteriosa. Ostras, está un poco raro todo, ¿no? A ver, que ha dicho que estaba abandonada, pero aún así. Un poco turbia. Es de Coraline. Hace mucho tiempo que no me veo Coraline. As a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Same. Sí soy, me pasa. Demasiados carteles de missing, ¿no? Me refiero. A ver, comprendo que si se pierde alguien, pues vas a hacer muchos carteles, pero están todos como aquí. No tiene sentido que estén aquí, estarían puestos en panfletos, en cosas. ¿Qué es eso? Ah, vale, hojas secas. Yo también estoy afraid of the house, ¿tengo que entrar? Imagino que sí. No, no es la casa de los Weasley. La casa de los Weasley no da tanto miedo. Me prometes que no hay nada de miedo, ¿verdad? ¿Me lo prometes, Karen? I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Vaya por Dios. Pues nada, a buscar una puerta trasera. Prometido, vale. ¿Puedo correr? Uy. Vale, así me fijo en las cosas. Igual que así, ¿no? Vale. Vale, ¿y si miro los controles? Vale. Ah, vale, no. Ok. Pues me los invento poco a poco. Así voy para atrás. Vale, pues no sé si puedo correr o no. No parece. Esto no tiene para meter llave. Uy, ¿qué es eso? ¿Es un cuadro? Ah, bueno, a lo mejor es una ventana del sótano.
Sí, a ver, lo de la S ya lo sabía. Para adelante y para atrás hasta ahí llego. De hecho, hay varias formas de ir para adelante y para atrás. Pero quería ver si con alguna saltaba o... no sé. La escala de la puerta del garaje es súper rara. No sé. Ah, vale, es esto, lo de viento. Qué cute. Uy, qué árbol más chulo, ¿no? Vale. ¿Os imagináis que en realidad es un juego de miedo y Karen me ha engañado para que lo juegue? Que no. Vale, aquí se ve basura, no hay nada más. Pues vamos a intentar entrar. ¡Ay! Está la gatera. ¿Por qué quiere que mire lo de los gatos? Yo quiero intentar abrir esta puerta. Ah, vale, que me estoy pegando con eso, perdón. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Quilla, ¿qué haces? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. ¡Qué susto! Y no es de miedo, pero yo estoy cagadísima ya. Vale. The power had been turned off the night we Ah, left. vale. Miau. Soy un gato. No, que eso es un poco furro. Ay, es una pelota. Vale, productos de limpieza. Rollo lo típico que hay en un garaje. Cosas de jardinería, pintura. Para mejorarnos la onda con amicia. Está bastante bien. Me ausento un momento. Aquí. Un refrigerador. Bicicleta. Sí, sí. Un garaje. Limpia. Ay, perdón, ¿qué has dicho? No puedes jugarlo con mando. Creo que se recomienda hacerlo con mando. Sí, pero es que ahora mismo no lo tengo enchufado y me da pereza. ¿Pero por qué se recomienda hacerlo con mando? Yo es que no tengo ni For the idea. first time in years, I felt like I was home. Ostras, 2010. Sin volver. ¿Cuánto libro? Too much libro, ¿no? Para ser una cocina. Bueno, que yo que sé, a lo mejor no tienen estanterías. But instead of a family, they were just memories of one. Ay, qué pena. Edith, o sea, nosotras. Eddie, Don y Luis. Ah, el brother. Beloved brother to Edith, son of Don, great grandson to Eddie. Ya. A ver. Que creo que me sale el árbol genealógico. Claro. Vale, o sea que tenemos un hermano que ha muerto. Ah, Milton era el que está desaparecido. O sea que también estará muerto porque pone 2003. Y bueno, los abuelos y todo. No sé. Menos mal que no es una circunferencia. ¿El qué? El árbol genealógico ya. Menos mal. Vale, o sea que tengo dos hermanos. Bueno, tenía. Uno murió en 2003 y otro en 2010. Y ya en ese momento dejamos la casa. Un poco turbio, he de decir, ¿eh? Que tenga dos hermanos y se me mueran los dos. ¿Qué pasa? Esto es Like como un how after diálogo. Louis started Vale. working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Qué cute. Dios, sí que hay latas de salmón. True. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Ay, qué rico. A mí me apetece. Son los serranos, ya ves, hay un montón. No parece un árbol genealógico, solo parece una rama del árbol genealógico. Bueno, sí. Tampoco va a remontarse 3 siglos. Imagino que lo habrán querido hacer así. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? Vale. Ay, qué yuyu. Mucho crujido y mucha cosa, ¿eh? A mí eso me da miedo.
¿Se fueron como muy apresuradamente o simplemente son unos putos was still a guarros? wreck from the night we left. Vale. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. ¿Cómo? ¿What? No entiendo nada. Supongo que ya lo iré entendiendo. ¿Qué coño es esto y por qué me da tanto yuyu? Ah, vale, es una ventana al garaje. Ay, el tanque de... Espero que fuese uno vacío. No hay nada de susto, vale. Vale, vale. Ok. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Ay. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Es que dice unas cosas la chiquilla que como para no asustarme. ¿Le gusta leer? Vale. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house Anda. after it sank. No tiene muy buena pinta, la verdad. Muchas gracias. Ay, se han ido por ahí las letras. No escucho a Elia, pero leo el chat. Vale, ya sí que me escuchas, o sea, que estupendo. Uy, ¿cuántos? Estos son escorpiones y... ¡Ugh! Pobrecitos, que yuyo. Pero aquí esto se vende. Se lo dejan aquí abandonado. Vale. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. ¿Quién es Bárbara? El bisabuelo es Ben. Caja de música para Bárbara. Y Bárbara es... Vale. Ok. Esta señora. Que ya sé que no hay susto, pero estoy muy acostumbrada a ver cosas del canal de Nire. Ah, vale. He visto a Nire jugar demasiadas cosas de miedo y lo tengo todo el rato en mi mente. Vale, ahora me van a dejar verlo del todo. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ay, qué pena. Es que 2 hermanos muertos, qué sad. Uy, ¿y esta puerta? Seguro que es de eso. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. ¿Subo para arriba o intento...? Bueno, voy a intentar primero abrir esta puerta, ¿no? No me deja, así que no puedo. Vale. No hay susto, pero yo apreté el culo igual. Vale, es que hay muchas cosas que dan como... esto de que te puedas asustar. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. ¿Cómo? Then Edie retaliated and drilled peepholes. ¿Cómo? Qué raro. Tienen como muchas maripositas aquí muertas, me da pena. Uy, aquí hay algo conectado. Bárbara. Ah, esta era la abuela, ¿no? Edie's father Odin built the original house. Mucho nombre, ya me he perdido, chat. Yo lo intento. Pero lo que no comprendo es, ¿la habitación suya la han tapiado por completo después de morir? El directo que has cortado tiene un montón de partes silenciadas. ¿Os lo he dicho? Os lo he dicho, que poniendo musicote se silencia todo, pero eso no lo hago. Hola, Bashu, ¿qué tal? Pero qué bien. Sí, es lo que voy a hacer. A ver. Porque hay mucha peña. Y si no, no me voy a enterar. Vale, sí, le gustan mucho los libros, confirmamos. Ups. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ah, vale. A ver, si tapian las puertas cuando alguien se muere, tiene sentido que la estructura de la casa sea así.
Uy, qué turbia esta luz, ¿eh? Sven y Eddie. Ay, qué chula la puerta. Yo creo que la pinten así, la de mi cuarto. Ay. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Ay, qué chulo. Qué grande, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hago? Me voy para atrás, imagino. Vale. Ve pajaritos, se asusta. Que no por los pajaritos, es porque he entrado de repente en la habitación para mirarla. Calvin y Sam. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. ¿Cómo? ¿Cómo que con su dead brother? No comprendo. ¿Cómo que con su dead brother? En plan, ¿lo tenía muerto y en la habitación? Espero que no. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Pues no, solo la tuya. Ah, vale, gracias. Me estaba empezando a traumar. O sea, esta la convirtieron en baño, imagino. Es lo que no estoy entendiendo. Vale, ok. Pues me he dejado antes una puerta que estaba sellada. Dios, quiero correr. Esta. Uy, este tampoco lo he visto. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Era actriz. Barbara was a child star for 2 years. Qué chulo. Until America grew out of it. Guarros. Qué guay. Qué linda cual, no sé qué habitación te refieres. Pero está todo muy cute. La verdad. ¡Uy, qué chulo! Se ve el mar y todo. What is this? Espero que sea pintura. Vale, sí. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ah, vale. Dios, me asusto por todo. Soy una mierda. Lo siento, gente. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. ¡Ojo! Son... Ah, vale, perdón. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. ¡Qué chulo! Hay derrapes en el suelo de la silla de ruedas, es verdad. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ay, qué bonitas las vidrieras. Estoy aquí mirándolo todo, ¿vale? Esperando un susto en cualquier segundo. Maybe it sounds like I had a plan. Pero no. Ay, qué cute. But I had no idea what was behind that door. Qué bonita. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Guardando. Me recuerda, no sé por qué, a la habitación de Rapunzel. Ah, bueno, sí, ya sé por qué. Porque hay mucha planta, hay mucho rosa y violeta y tal. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Estamos aquí jugando a un juego nuevo que yo tengo susto, pero no de miedo. Pero no entiendo por qué los cierran. Ay, qué cute. Ah, vale, no está, simplemente digo, como esté muerto lloro, ¿eh? Así os lo digo. Vale, Molly. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ya es muy bonito lo de la pared, la verdad. Y supongo que si lo ha mirado siempre desde la mirilla se le hace un poco raro. Qué chulo, yo también tendría eso en mi cuarto. Pensaba que era un paquete de cigarros.
Voy a cambiar un momento el micro, que si no, no se leo bien. ¿Me escucháis, no? Me imagino que sí. El diario. December 13th, 1947. Ay. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. ¿Ha dicho que está a punto de morir o algo así? ¡Qué susto! Karen, ¿me prometes que no hay susto, no? Pineapple. My Halloween candy was all gone. F. Vale. No me voy a comer la comida del gerbo. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ok. Pues... Ay, qué miedo. Que no da miedo. Vale, pues a mí me da miedo, chat. Eso es lo que hay. Qué rico, un 10. No veo nada. No veo una mierda. Vale, ahora. Vale, pues caca no vamos a comer, evidentemente. En Halloween me cago encima. Así te lo digo. Así te lo digo, y no. Mom, can I come out now? ¿Cómo? Sweetheart, it's late. Go to sleep. ¿Cómo? Pues nada, a la puta cama, chat. Vale, no, no puedo. ¿El armario lo puedo abrir? ¿Por qué me encierran en mi habitación? ¿Qué coño es eso que hay ahí? ¿Y por qué tengo susto? ¿Qué es eso? ¿Eso el techo estaba antes? ¿O me lo estoy imaginando? ¿Puedo cerrar la puerta del baño? Me está dando yuyu. ¿Cómo que no hay nada de susto? A mí me da susto. I ate a lot of things that night. ¡Que eso no es bueno, niña! ¡Eso es tóxico! Madre mía, la vamos a pichar. Bueno, tampoco es tan de noche, no comprendo. Then I heard chirping outside my window. Dime que no te has comido al pájaro, chiquilla. It was a barn swallow going back to her nest. Oh. I reached out for her. Y la ventana también ahí. And suddenly, I was a cat. Me asusta. Vale, me ha sentado mal el acebo, ¿eh? ¿Puedo saltar o algo? Miau, miau, madafaca. ¿No puedo hacer nada? Ah, sí, sí que puedo, vale. Te I tried pillo. to be quiet, but the bird was really scared. Vale. ¿Podré saltar aquí arriba? Sí. Madre mía, yo creo que se toma la niña, ¿eh? Lo he perdido. Ahí, vale. Sí, sí, está muertísima. De hecho, le he dicho, no me queda mucho. Y ha sido como, ah, bueno, se me cuida. ¡Ay! Mom and Dad didn't even look at me. ¡Qué yuyu dan mom and dad! Así te lo digo. Ah, el clink, clink, clink es el cascabel. Vale, vale. Me ha costado, chat. Ay, pero yo no me lo quiero comer. Yo solo quiero que sea mi amigo.
I jumped and I almost got her. ¡Ay, cómo se enfada! ¿Dónde coño estoy? Hostia, que me caigo. No, yo quiero subir a la silla, no me quiero despeñar, ¿sabes? Ay, qué pena, de verdad, por favor. No llego. La merienda. Me voy a matar, chat, ya veréis. ¿Por qué no puedo? Es que no puedo, chat, no me deja subirme. Ah, coño, vale, me ha costado, ¿vale? Ay, pues no, porque no me deja. Y si lo intento... ¿Qué coño hay ahí? Lo reviento. Si lo intento desde este lado... No, vale, ok. Vale. Desde aquí no llego, ¿eh? I could tell she was Vale. getting really tired. Ay, qué pena me da el pájaro. Así te lo digo, Quilla. Now I was up in the big tree. Me voy I a caer. promised Dad I wouldn't climb it anymore. Sí, pues, mucho All caso. I cared about was eating that mama bird. Pero, ¿cómo que eating? No ha sentado bien el acebo a la niña ni comerse la comida del gerbo, eh. No, I will not recommend. Madre mía. Sí, sí, sí. Ya, pero de ahí a comérselo vivo un poco gore, la verdad. Vale. KFC no, no es KFC, está crudo. Tiene plumas. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Ah, claro, First, ya sabes. all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. ¿Cómo? ¿Cómo que cheese? ¿Cómo que gras? Yo no veo gras, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí veo. Perdón. Oh, vale, casi subo, ole. Uy. Rabbits. Ah. Ay, me da pena. Lo siento, chat, me ha obligado el juego. Face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Menudo trauma. No me gusta. Estoy matando bichos. ¿Cómo que con conejo la no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el conejo? Que yo lo vea. Es un poco raro eso. Súbete para arriba aquí ya. Vale. He perdido a la mamá rabbit. How it feels picotear a las 3 de la mañana. Me sabe mal, Quilla, pero para allá que voy, ¿eh? She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Me va a dar un infarto, ya verás. And suddenly, I was a shark. Hostia. Malitas las vallas, ¿eh? Pero aquí... Ah, bueno, se me cuida. Tiburón de montaña, chat. Que no tenía ni idea, tío. Que no sabéis de tiburones, o sea, ya está. Si no sabéis de tiburones, no es mi culpa. I rolled off a cliff and into the ocean. Ah, vale. Now, I was hungrier than ever. No, pobrecitos.
Ay, la música, qué chula. I wanted fat, juicy seals. ¿Cómo? ¿No puedo comer un salmón? La he perdido, ¿dónde está? Ya no la encuentro, he perdido la foca. Madre mía, soy una mierda, ¿eh? Ah, vale, ahí. Escúchame, soy el peor tiburón. Tremendo trauma. Flipper, and it tasted really good. Niña, escúchame, ve a terapia, ¿eh? Le he puesto sardinas. Conclusión. No os comáis la comida del gerbo, por favor, chat. Sí, es bastante sádica. Hostia. No, sí, me la voy a comer entera, ¿sabes? Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. Go vegan. When I opened my eyes, everything had changed. Soy una serpiente, ¿eh? Bueno, no sé. Sí soy, ¿no? No sé qué soy, la verdad. Pero no veo una mierda. También lo digo. ¡Ay, qué pena! Os lo juro. Ay, qué guay, en plan, la forma de moverte. Ah, vale. Ah, vale. Se ve poquísimo. Qué mal. No ven nada siendo una serpiente. ¿Es un pulpo? Ah, es la esto del pulpo. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Pensaba que era una serpiente, la verdad. Ostras. ¿La niña se toma cada cosa? Yo creo que no era esto lo único que has comido, ¿eh? Me he perdido, chat, no veo nada. Crew only. Pues... yo quiero entrar, ¿eh? Está al máximo el brillo del juego. Entonces no puedo. Vale, por aquí. No lo sé. But I moved real quiet. Será un crack, no lo... Ok. Vale, conclusión. Bastante malita la niña, ¿no? I wanted to stop, but also I didn't. Está borracho. Ah, vale, este es el resto de mi cuerpo, vale. Sí, parece que es solo un tentáculo, es verdad. Pero yo el resto del cuerpo no sé dónde está. Normal que no me dejen salir de noche, es que... poco me parece lo que han hecho a esta niña, de verdad, si te lo digo. After the last passenger, I was still hungry. Ah, qué bien. Across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Tengo traumas. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe.
Menudos sueños tiene esta niña. ¡Ay, no! Que en mi váter me voy a comer a mí misma. Ya verás. Que en mi váter. Ay, Dios. No, por favor, Quilla. Comete otra cosa. El acebo otra vez. Ay, ole, qué rico. No, me tengo que comer a mí misma. Pues nada. A morirnos. I got closer and closer. Ay, por Dios. Morí, tía. No pinta bien, ¿eh? Pues nada. Digo yo que sé, si me puedo comer el hámster en vez de la niña. Pero no tiene pinta. Bueno, vamos a comernos a la niña, no vamos a retrasar más lo inevitable. ¿Todos mis estómagos? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. ¡Ay, Dios! ¡Qué yuyu! Menuda pesadilla, chiquita. Si es que te has comido unas bayas muy raras, la verdad. Vale, o sea que no se la comieron, entonces. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Sí. Ah, y así hago fotos. O sea, fotos, wow. Dibujos. Se murió por aguantar la respiración. Ay, ay, ay. I got She the sense cute. Edie had spent a lot of time here Sí, before my mom sealed the doors. makes sense. Vale. Ah, por aquí es por donde he entrado. Y estará tapiada, o sea, no podré salir. Tendré que salir por donde he entrado. A ver si puedo coger algo más. ¿He oído miau? ¿O me lo he imaginado? ¿He oído miau o me lo he imaginado? Vale, hay una cosa que quiero hacer. ¿No puedo volver a entrar? Vale. Quería mirar debajo de la cama. Pero bueno, sé que no se puede. Ah, vale, no, por la rama no puedo ir. Ok. Vale, This era will la be ventana. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ay. Vale. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Qué cute. Ay, tiene aquí la foto y una vela. Espérate, ¿cómo? Ah, vale, supongo que será una serpiente lo que tenía en el esto. Digo, me había parecido un dinosaurio. Digo, ¿cómo? ¿Tenía un dinosaurio la señora? Qué moderno. Qué cute. ¿Un sapo? ¿Es un sapo? Sí, también tenía un sapo. Ay, qué chulo. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. ¿Os imagináis ser millonarios y tener tiempo libre para hacer lo que queráis? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ay. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout son Norway for their noruegos. fortune and misfortune. Vaya por Dios. Ah, vale. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son. La maldición familiar. On January 7th, 1937,
he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. ¿Qué dices? Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, Vale. step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. LOL. ¿El título no era ese? ¿Se ha ido a la mierda el título o algo? F. No me había dado cuenta. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Sí. Vale, gracias. ¿Qué escribía? El Yayo. Escribía un montón. ¡Qué chulo! ¿Cuántos libros? Ojalá. Pero no soy. ¿Había aquí? Vale, es una mota de polvo. Anda, mira. Construido en 1937 por Sven. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Ay, She could qué have, pena. but she didn't. Qué sad. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Vale, ese es el baño que se veía. Vale. Que The tenía only todo trace rosita. Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Sí, la verdad, un poquito... Bastante llamativo. ¡Oh, una rana! Yo quiero. ¡Qué linda! Pero no entiendo por qué tapian las cosas de la casa. La gente viviendo 90 años y yo intentando sobrevivir en los 20. Me pasa, sí soy. There is a secret in this bathroom. Ojo, esa llave que lo abre todo. Lo que no se sabe lo que es. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué pasada! Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. ¡Qué cute! Vale, ya se me ha ido un poco el esto que tenía de miedo antes de jugar. Ya estoy muy en el mood. Ay, eso es de mi hermano, ¿no? Milton es el que desapareció. Esta es la que compartían. Qué chulas las puertas y todo. Qué guay. Qué guay. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ay, qué pena. Que si se murió normal. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ay, tiene el pie escayolado. ¡Ole! ¡Ole! My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Ay. ¡Ay, qué At our pena! funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't.
I think Calvin always wanted to fly. Y voy a hacer que lo haga aquí yo. Calvin, dinner's ready. Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Hostia, me voy a tirar que flipas. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then No vamos a maybe morir. he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Ay, me gusta mucho cómo descubren las historias de todos. Es muy bonito. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ay. Uy, que me choco. Ahora. Chat, pobrecito que se ha muerto. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ay. Por eso tenía el chun chun chun. Third Calvin, third son. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Makes sense. Ay, qué cute. Ahora. Escúchame, pero qué chulo está todo esto, ¿no? Sé que llego tardísimo, pero ¿qué es este juego? Pues aún no sabemos, es un juego de llorar. Esta chiquita ha pasado muchas cosas malas en su vida y mucha gente de su familia la ha pichado. Y pues estamos descubriendo por qué. The passages were a pretty tight fit. Sí, la verdad. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Sí, pues para eso hay mucho vino, ¿eh? Solo digo. Ah, vale. Eso está en el pasillo. Growing up, Ah, no. I always thought of Barbara as a child star. Esto es lo que se veía. Vale, vale. He visto esto y me he rayado. Vale, vale. Es la habitación de Bárbara. Ok. Niños borrachos. Ah, bueno, eso sí. Puede ser. Eran otras épocas. Antes se le I daba never thought pino. about how hard it must have been for her afterwards. Es que tiene que ser una mierda haber sido muy famoso de pequeño y que luego ya no te llamen para nada. A ver cómo lidias con eso luego. Hostia, un poco pocha la tarta, ¿no? Ah, mira aquí. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. El viejo calabazo con otra Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Ok. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately,
Her scream hadn't aged well. F. Getting better. I think you just need the right motivation. Qué Her sad. biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... No me he Now that asustado, was a estoy great bien. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So ¿Cómo? Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Ay, Okay, I'm hearing frustration, qué but pena. I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Ah, I'll be back in a sec. 20 Y se minutes murió. later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. ¡No quiero! No, ¿para el otro lado? Vale. As she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. ¡Sí que hay susto! ¡No mientas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es de susto! ¡Que sí! ¡Que esto es de susto! Karen, no me mientas. Uy, se ha caído. Aquí hay una muleta y hay sangre. Ah, bueno, porque aquí... She found Rick's crutch and imagined the worst. ¡Hostia! Una mancha de sangre en la mano. Un poco raro, ¿no? Que intenta asustarla para que le salga el grito bien. Pero los pavos estos que se han escapado, ¿qué? ¡Te reviento! Hostia, qué yuyu, ¿no? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El asesino del gancho? Ay, qué miedo, que esto tiene pinta de dar mucho yuyu, chat. The old fridge rattled and grew still. ¿Te reviento? No, pero dale un pum, 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 pum. ¡Guarro! Ahí tienes, gilipollas. Por asustarme. Relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Same. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... Unos She gilipollas. threw him out, but she kept a little something to remember him by. La muleta. Have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later, Lo han matado. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. ¿Pueden dejar de intentar asustarme los guarrindongos estos? Estoy enfadada con la vida. ¡Ay! ¡Joder!
Reviento al niño con la muleta, ¿eh? Así te lo digo. Que le jodan por asustarme, al muy cerdo. ¿Qué pasa aquí, eh? Ah, vale, por aquí no se puede pasar. Vale. Ahí, no me digas esas cosas. Que me da vergüenza. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Da un palo al niño, ¿eh? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Y le reventó. Ah, pues no. And he knew he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Ah, coño, sí, claro. Aquí. Buen plano del culo, gracias. Played her part beautifully. Ah, es verdad. Hombre. Pego unos muletazos que se va a cagar el tonto este. Dale duro. Dale, dale, dale. Toma. Wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. ¿Para dónde tengo que ir? Ah, vale. Hombre. ¡Corre, niña! ¡Corre, niña! ¡Reviéntalo! Hombre, muletazos hasta que ya no quede nada. ¿Pero quién se cree este aquí viniendo a mi casa? Ah, ¿dónde está? Ay, que me he cagado. She listened for his breathing, but all she heard was... Deja la muleta y pilla un taser. ¡Pero no hay, no! Someone at the door was dying to speak to young Barbara. Lo reviento, te lo juro, ¿eh? Me da igual quién sea el tonto este. She heard whispering. It was coming from inside the house. Pero cuánta peña, ¿no? Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Ay, qué contenta, qué I linda. wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, ¿Y el hermano? who disappeared the same night. Qué guarro. And little Walter, hiding under his bed the whole time. Qué guarro. Oh, pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Eso no estaba cuando lo hemos puesto. That's what I call a real eerie tale. Madre mía. Menudo chistes, de verdad. Nivelazo. Ay. Ok. Pero no estaba. Cuando hemos abierto la All esta. Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. ¿Pero se mató o cómo?
Es que no me ha quedado claro. Qué wholesome. Maravilloso. Una cosa, mi móvil de repente no se enciende. ¿Algún técnico de móviles en el chat? Porque no comprendo por qué no va. Se la comieron los monstruos. Ah, vale. Me sirve. Ok. Si es eso ya, pues... Maravilloso. Ya no pregunto. Por aquí es por donde he venido, ¿no? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Sí. No I get it. But I'm gonna do it, porque ya sé cómo se abre el sótano. Si lo metes en el váter va... ¡Ah! Vale, voy a hacerlo. Gracias por el consejo. Ahora sí. ¡Ole, reina! A la Edith, no sabes, a mí no. Estaría un poco feo. Pero yo me siento insegura sin la muleta. Me cojo el palo del billar. ¿Entiendes esto, Quilla? No se puede, vale. Si al primero no parece... Claro, pero no lo sabía. Yo le he dado simplemente hasta que ha empezado a sonar y se ha abierto. Ah, vale. Qué tonta, Karen. Mom said the basement was off limits. Unless I wanted Normal. another tetanus shot. A ver, tiene sentido. Yo tampoco dejaría que viniesen mis hijos al sótano en el que hay sierras y mierdas y astillas. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Me está gustando mucho. Al principio tenía mucho miedo porque pensaba que me iba a asustar porque da pie a eso algunos momentos. Pero estoy ya muy dentro de la historia. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Qué chulo, no hay nada más para coger, ¿no? No veo una mierda, chat. Vale, ahora. Escuchadme, pero ¿cuántos pasadizos I remember secretos? asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. A ver, espérate, que no comprendo. Walter. Supongo que era un hermano. Imagino, no sé. Es que hay muchos nombres, ¿eh? Esta branch significa que... Estos son bros. Ok, get it. But, ¿qué significa esto? ¿Por qué hablo así? ¿Estoy imbécil o qué? No hay nadie con el gatete de 3 meses. ¿Cómo? Me he perdido. ¿A qué te refieres, Carmen? Me he liado. Soy un desastre, lo siento. Ah, vale, sí, es otro hermano. No lo sé, no lo sé. If there's a pattern in all these stories, La casa. I think it's that none of us has gotten very far. Joder, hoy te toca a ti, amiga. Goodbye, everyone. Joder. I can't believe I've been down here for 30 years. ¿Cómo? ¿Y la luz del sol qué? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive. Ah. ¿Qué es esto? Tu fuerte antiterremotos. Ah, vale. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always Keiko. expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster
on the other side of the door starts to feel normal. ¿Cómo? Almost friendly. Yo sí no puedo, es que hay mucho ritmo, chato. And then one day, everything just Se va a la mierda. stopped. ¿Cómo? Ah, es verdad, ya no hay... Pum, pum, Whatever pum, that pum. thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Puede ser. Or maybe I just got tired of being afraid. Dilo, rey, dilo. Ya paro, perdón. It's been a week now, the longest in 30 years. No hay melocotones ya. I'm done waiting. Dilo. I have to leave while I still can. ¿Cómo? ¿Cómo que while I still can? Fuck. No, espera, que quiero investigar un poco más. Ni puto caso. ¿Puedo volver a subir? ¿No? Vale. F. I know it's out Ah, there vale. somewhere. Ah, vale. Ya he entendido a qué te refieres. Me había rayado mucho, Carmen. Pensaba que decías del juego. Whatever killed Barbara, Ah, que no se sabe. Ah, bueno. Molly. Escúchame, es muy turbio que se muera todo el mundo de esta familia. A lo mejor es una enfermedad que tienen ahí chunga, hereditaria. And Calvin. Pero mucha peña, ¿no? Un poco raro. Maybe this is all a mistake. Suicidio. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Tienes razón, bro. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm ¡Ole! going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, ¿Cómo? Que solo un or año. a month, Ah, vale. or a single week. I'd be happy with one more day. ¡Qué chulo! I can already imagine the sun on my face. No era solo, amigo. La chuncló el tren. Ay, Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. qué fuerte. Qué rayada, ¿no? En verdad. No puede ser. Pues sí es, sí es. Ay, los pitches aquí. Amazing. I'm sure my mom was trying to protect me. Es pintado. Ay, qué pena. Uy, ¿qué hay por ahí? Voy a ver si me dejó algo antes. Ah, eso es el váter, ¿no? Bueno, el váter y para poner los platos. Un poco cerdo todo, pero bueno, yo qué sé. Iba a decir algo. Pero mejor no lo digo. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Mientras cagas limpias el bol del desayuno, claro. Son todo ventajas. Con la ducha, limpia los platos. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Muy turbio todo, la verdad, sí. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Oh, qué bonito. ¿Esa frase? Pues estamos descubriendo mucho de la familia de Now esta that there's chiquita. only one of us left, or maybe two,
Ah, claro, porque está missing. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. ¿Cómo? Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Ay, con un tren ahí. Un poco mala leche, ¿sabes? Ponerle ahí el tren. Oh, shit. I don't know if I should even be writing this. Dame un segundo que me voy a bajar un poquito la persiana. Que no veo nada. Vale, mejor. Madre mía. ¿Sabéis que tengo aquí un cohete de la NASA en mi habitación? En forma de PC. Ay, qué chulo. Maybe it'd be better if all this just died with me. No. No digas eso, Quilla. But I thought you should know about your family. Sí. Tengo que irme a duchar y a sacar al dogo. Cuando llegue no me enteraré de nada, F. Dúchate rápido, Iván. Tú puedes. Luego te hacen resumen en The el chat. history you're a part of. Qué bonito. Ahí hay como unas escaleras hacia abajo. Claro, tiene que estar ahí la casa, ¿no? Decían que se quedó en el mar, la casa. Gracias. Ahí no puedo. Yo quiero ir ahí. Quiero ir a la escalera esa. Me quedo atascado. Vale, ya está. ¿O no? Vale, sí. Que no, chat, que todo se puede. Pero yo quería ir ahí. En algún momento podré ir. Estoy segura. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. ¿Me está hablando a mí? Parece un poco turbio. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ah, vale, no. Claro, toda esta historia es cuando he abierto el libro. Vale, vale, me he rayado. Yo quiero ir para allá. No me va a dejar. Fuck. Claro, con el poder de la amistad todo se puede. True. Pues nada. Para arriba. Sí, sí, no me asusta. Antes sí que tenía yuyito, ahora no. That history of imagination and stubbornness and madness. Hola Claudia, bienvenida. Any of it seems possible. Vale, ahora. Pues es un juego en el que parece que todo va a dar miedo, pero resulta que está siendo todo muy bonito. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Ya, es un poco turbio, si te pones a pensarlo. It's embarrassing for me to admit this, but Yo creo que no es la misma, pero sí que se parece bastante, ¿eh? La verdad, sí que se parece. the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. También tienen un cementerio de... 3 of the ¡Ay! gerbils were mine, and 2 had been my fault. ¡Ay, qué pena!
Qué sad. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Qué chulo. Con las características de la gente. Oye, 10 años. Es un gato, ¿no? Prefiero... Bueno, pues ya no lo sé. Es que Molly se llamaba también el gato, ¿no? Pero también se llamaba así... Uy, la he liado. No he hecho nada. También se llamaba así una. Sí, se llamaba Molly esta. Ah, vale, también vivió 10 años. Vale, pues no es del gato. Es que me parecía posible que el gato hubiese vivido 10 años. Sí, sí, son los niños. Es que mueren todos muy pronto. No sé. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Vale, esto era lo que había visto yo a la distancia. She could see it poking out of the water at low tide. Esto es lo que he visto yo antes. Imagina llamarte Odín, ya ves. So powerful. Como un foco. Vale, así. Edie said she dreamed about the old house every night. Ay. Es que está al lado realmente, ¿sabes? Es normal. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Qué pena. Es que están todos muertos. Y algunos han vivido rollo muy pocos años. ¿Qué dirías? Vale, antes era lo normal. Pero me refiero a esas chiquitas de mi edad. Just like I did. I get why she tried so hard to protect us. No sé. ¿Este qué año murió? En el 2010. Vale. Ah, ese es el hermano. Vale, vale. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Sí, mucho muerto tal cual. No sé, Nex, ni idea. Ah, aquí es donde vinimos transformadas en gato para comernos un pájaro. Un poco raro dicho así, pero XD. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que 22 weeks pregnant? Tengo un bebé, chat. Bueno, aún no, pero lo voy a tener. Y qué guay. Bueno, no lo voy a tener porque me voy a despeñar por aquí, ya veréis. Madre mía. Qué fuerte, cuánto drama, de verdad. No veo nada. Ah, vale, aquí hay una escalera. He de decir que me gusta mucho la casa. Tiene mucha personalidad, es muy guay. ¿Puedes subir? Gracias. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. 22 semanas, ¿cuánto es, chat? Que no me apetece hacer matemáticas. Que yo, cuando la gente dice, no, estoy embarazada, X semanas. Y es como, vale, dime los meses, porfa. They were both pretty intense. A ver, sí, aquí hay un oso. Bastante intensitos eran, sí. 6 meses. Ah, vale. 5 y medio. Hostia, pues interesante ya, ¿eh? No, pero...
Aquí ya. Que lo quiero ver. Vale, ahora. What the fuck? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Aquí está. What? Perfect. Qué cute. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? No sé a qué le tengo que hacer foto al coche. Ah, no. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Qué bonito es Just be este careful. juego. The camera's older than you are. Hay más cosas para ver. Porque si no, al pájaro que voy, ¿eh? Al pajarito. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Ole. La música es súper bonita. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I... Hey! ¡Ay, no he leído lo que ha puesto! That's a keeper. Todo mal. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always... Dad! Good eyes, Dawn. Qué lindo. Hunting Season. Nos van a meter un balazo que flipas. Ah, no, que vamos nosotros a cazar. Vale, ok, perdón. Si ya le he hecho una foto al pajarito. A los salmones también. Se la hago si quiere, bro. Tiene una mosca en la parte de arriba de la cámara. ¡Qué reno! ¿Dónde hay un reno? Yo no lo he visto, estoy todo ciega. ¡Ah! Lo vi al final, es verdad. Gracias. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Qué cute. Let me get behind you. No, pero le vas a disparar. I have to do this. ¡No! You don't have to do anything, but if you want to survive, you'll need to be strong. ¡No! Keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. ¡No! Whenever you're ready. Te está mirando, no lo hagas. Tengo que hacer yo la foto para que lo haga, ¿verdad? ¡Guarro! Me cae usted mal, señor. Great shot, Dawn. Cacho cerdo. Ay, cómo llora. Pero, señor. Eso es una mierda, ¿eh? I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Mira cómo llora. Tonto. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer.
No, no te atasques. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! ¡Ups! ¡Ups! Se jode usted. Tonto. Que te Of all den these guarro. stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Tonto. Perdón, me he enfadado, chat. Típica el trauma estadounidense, tal cual. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Qué chulo, con ramas y todo por aquí dentro. Ah, no, son tubos. Joder, me he hecho ilusión. Pensaba que eran ramas. After Sam died, my mom and Edie got really close. They both lost a lot. Iría con la sonrisa macabra al momento de la foto. ¿Con qué momento? Ah, cuando le ha dado ahí una cornada, que se joda por guarro. Es lo que hay. Ay, qué bonito. Pero seguro que hay un montón de amianto. Esta casa, lo de tu casa a juicio no lo pasa, ¿eh? Es que he visto ahí las paredes y me ha dado yuyu. ¿Ves? Mira. Aquí seguro que hay amianto. Gregory. Ay, qué pena, ¿no? Ay, no. Un año solo, qué pena. Divorce contract. No, pero léelo, aquí ya, léelo. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Ay, qué pena. I think he saw things the rest of us don't. ¡Ole! ¿Cómo se mueve el pato? La verdad, mucha pena que se muera tan chiquito. ¡Ah! ¡Que controla la rana! Hold on, sweetie. Hello? ¡Ole! I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. ¡Ay, no! Me he pasado. What his world was like. No. Vale, la perspectiva un poco mal, chat. Ole. It reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Murió así, ¿eh? Sí, lo que yo no entiendo es cómo lo deja solo. It sure made him happy. Ole. Tuturu, tuturu. Do a flip. ¡Ole! ¡Ole! Rana truco. ¡Ole! Más amiguitos. Ay, perdón. Uy. Yo quiero subirme ahí arriba. Va a ser... No.
Hostia. That I worried about a baby being too happy. Hostia. I could feel her slipping away. I'm sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Imaginaba que fue así. ¿Sabes? Rollo que abrió la bañera. Pero es que ¿cómo se le ocurre dejarlo solo? Me refiero, entiendo que tengas problemas, pero se está bañando, ¿sabes? Es un bebé muy pequeño. Y las bañeras son muy peligrosas. I wish she could have told us about the world we saw. Se va a ahogar, que flipas. Qué pena. ¿Estoy matando a un niño? Sí. I don't understand. About Gregory. About everything. Me gusta mucho este juego, chat. No porque estemos matando a un niño, evidentemente no. Sino porque, no sé, lo ves todo de unas perspectivas tan guays. But I know what happened wasn't your fault. Te meto un montón en la historia. No. And he'd want you to be happy too. Qué pena. Good luck, Kay. Love, Sam. Qué pena. Estoy sad. Chat. Ay. Voy a quitar el ventilador y voy a cambiar la luz. Qué bueno que los niños mueran en imaginación, porque si no, menudo trauma. No, te está contando Nex cómo se murió el niño, básicamente. Se murió ahí ahogándose. Bueno, sí, si te refieres a que lo ha dicho de forma bonita, sí, yo que sé, al menos. Pero qué sad. ¿Y Gus quién era? A ver, mapa. Ah, vale, su hermano, supongo. Vale. Me está gustando mucho, Karen. Me parece muy bonito. Y la forma de meterse en la historia. ¿Podemos pararnos? A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ah, vale, la tengo que mover así para verlo. No sé, me está gustando un montón. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Voy muy arriba, pero bueno. But though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I remember. Ah, vale. Uy. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Joder, niño. Maleducado. No hagáis esto, chat, ¿eh? Os castigo. The wind picked up, panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Hola, Irene. Llega un poco tarde usted para entender el contexto. Pero, Vale, digo, estoy escuchando como voces. No, me estaba rayando, la verdad. Me está gustando mucho. But no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Hostia.
Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. A ver, ahí no pone make the music louder, pero bueno, me va a dar un esto y me va a quedar tieso en el sitio. Una cometa, carne spoilers. Me muero mucho. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Ay, qué pena. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ay, su hermano. Ay, era el mayor. O sea, era el pequeño, me raya. Me quiero quedar. Está muy chulo el juego, lo que pasa que, claro, si no te has enterado de lo de antes, estamos descubriendo lo que es el pasado de toda la familia. Tenía mucho miedo al principio, pero no te miedo. Oh, aquí más cosas. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Imagino. ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! A ver, un poco coñazo tener que subir el eso de escalada siempre, pero bueno. Está guay. Bueno, un saludo a todos y todas y que lo pases muy bien con el juego, que si no la reina me mata. Suerte con el juego, Elia. Pues pásalo muy bien, Nire. Gracias por haberte pasado. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Es que, madre mía, se mueren todos. Qué sad, de verdad. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ay. ¿Y el padre está en el esto o no? Ah, vale. Las hojas estas son con los que se casan. Vale, tiene sentido. Vale. Vale, pues abrimos. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. Ay, qué pena. ¿Y luego se fue missing o el que se fue missing es otro? No, el que se fue missing es Milton, creo. Creo que sí. Ay, tienen esto de paneles de luz solar. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Ay. Están todas las plantas pochas. And to see kids in the house again. Qué bonitas las macetas. Ay, esta era la mía. La de Edith. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Ay. Lo acabo hoy. For a while, things were good. Almost normal. Es que, literal, que no ha pasado el tiempo, me refiero. Me lo estoy pasando súper bien, me está gustando mucho. ¿Solo me quedan 3 historias? Ojo. But it didn't last. No puedo coger nada más de aquí. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ah, ostras, pues menudo camino tienes que hacer para ir a la habitación de Milton, ¿eh? También te digo. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ay, qué pena. Ah, por eso sus macetas estaban pintadas. Makes sense.
¿Se os ha pasado rápido también? Es que me acabo de dar cuenta, llevamos 2 horas. Pero como si llevase media. A mí también me recuerda a los Blackthorn. Mucha peñita. Y la música del juego es preciosa. Sí, a mí también me gusta mucho eso, Nex. Ah, vale, es aquí. ¡Qué pasada! Ay, tiene el altar hecho. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ah, vale. Vale, ¿dónde está ese lienzo? Ah, ya está. I was Ay, 4 when Milton disappeared. qué sad. No, vale, no. Me he quedado rayada mirando ahí arriba. Hola chicos, ¿cómo estáis hoy? ¿Hacía tiempo o solo era yo que os echaba de menos? Las dos cosas. Estamos jugando un juego que lo hemos empezado hoy y me está encantando, la verdad. ¿Era este el lienzo o no? Voy a volver a mirar. Ah, no, no puedo. Vale, pues nada. Es como bajo ahora. Ah, vale, por este lado. Dadme un segundo. Que me ha llamado mi abuela. Ay, ahora no se lo puedo coger. Cuando vaya a cortar o a hacer una pausa, recordadme que llamé a mi abuela, ¿vale? Por favor. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. ¿Qué sabe? Lady Grandma, sí, sí es. Es aquí la puerta que dibujó. No hay nada aquí. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. ¿Cómo? Ah, vale. No he ido por el otro lado. Quiero probar a ver si hay algo. Ah, vale, está aquí. No puedo hacer nada con esto. Es que aquí es donde está el cuadro este que se ha visto en el cuento. Estoy obsesionada, sí soy. Oli, pues hemos descubierto un par de historias más, la verdad. Esta es la habitación del hermano que ha desaparecido, de Milton. Aquí he estado. Pero arriba creo que no. No me acuerdo. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. A ver. Luis es el otro hermano, ¿no? Sí. El mayor. ¿Y Eddie? ¿Quién es Eddie? ¿La abuela o el abuelo? Me imagino. Vale.
after he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Qué pasada, ¿no? Súper psicodélico ahí. Me encanta. Vale, y ahora como subo. Por aquí no. Escúchame, la casa está súper chula. Un poco extraña, al principio me daba miedo. Pero acabó siendo muy guay. Vale, y ahora como subo para allá. Ah, vale, por aquí. Es como una lancha. Qué guay. Lewis's room smelled very, very Sí, que olía a porro, that part vamos. of him lived on. Huele a porro que flipas. Pero tiene sus cositas. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Sí soy, sí soy. Y acroyoga que me encanta. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Ah, vale, Newly hostia. sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ah, vale, ya entiendo. He kept working, Corto cabeza, saco tripas. but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... ¿Quiere que me corte la mano? Quiere que me corte la mano. Sí, sí, conclusión. Las adicciones no... Ah, no me deja. Empezó a... ¿A qué? ¿A qué? No comprendo. Ah, cada vez se está haciendo más grande. Qué agobio me está dando esto, ¿eh? Wander. Vale. Vale, vale, ya comprendo. ¡Ay! No. I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Oye, me he liado. Que pensaba que se tenía que cortar la mano, And ¿sabes? something moved. Bats. Madre mía, pues esto en la línea de producción no, por favor, que me echan. And toads. Uy, eso suena feo, ¿eh? ¡Hostia! And things that have not names. Me he cagado, perdón, se me acumulan los pescados. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself.
But he found something more. Hostia, un culto satánico, ya verás. I worried about him then. La parte esta chiquita con el hermano Cannery. me recuerda al Ryan. No sé por qué. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. No sé. Estoy con las dos cosas a la vez, Iván. He told me he'd made a new friend. ¡Ah! ¡Aquí toca! Ah, vale, no ves lo que pasa, ¿no? Vale. On the edge of a city he named Lewis Topia. Ah, vale. Luis, Topia. Hostia, sí que se ha montado una peli He grande. built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. Uy, me he quedado ahí atascada. He talked about starting a band. And he was always humming something. Uy, me he chocado, me he puesto nerviosa con la música. Every day his imagination grew stronger. ¿Qué pasada? He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, Weren't were real. all in his imagination. Claro. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. ¡Ole! Un rey. Una máquina. Mi mente en el cole. They Sí soy. begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Luis Topia, qué fantasía. ¿Y por qué no escribió un Conquer libro? a city, then immediately push on. Estaba creándonos el rol, chat. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. What? Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Ay. Qué pena. Meto cuchillo, saco tripas. In Louisburg, he heard rumors of a Siempre reinas, hombre. Si soy una reina. handsome queen. Ay, me gusta que puedas elegir. The queen was on her own quest for No sé, chat. Las serpientes están chulas siempre. sinister serpents. Ay, que me revientan.
¡Ay! ¡Qué sustí! Pero date un poco de brillo, bro. He followed the sound of her. Toma. ¡Ay, que me he liado! Mucha historia, un arpa de... Sí. Silver harp. ¡Ole! ¿Has visto cómo manejo el barco? Chocándome con todo, menuda pro. Ay, se me ha olvidado una nota. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Estoy enganchadísima, chat. Even then, his logic remained sound. ¡Ole! Aquí está la Queen. Oye, hostia, sí que corre, Knew ¿no? the world was all in his imagination. Amigo, un poquito más de brío, que hay mucho pescado. Y yo me estoy agobiando, ¿eh? Hostia, mucho pescado, ¿eh? But he was so proud of having created it. Sí, sí, y cortando peces al mismo tiempo. In his Si es own que eyes, he'd become something greater than a king. esta es mi casa cuando sea emperadora de la tierra. Escuchad mis palabras, chat. Emperatriz, perdón, no sé hablar. Someone who'd never known success in the real world. I Hablando think de it was pescado. overwhelming. Pues el pescado emperador, pues eso. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a Dilo, golden palace. rey. ¿Has My visto? imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. ¡Ojo! Hostia, mucha sangre, ¿no? Bueno, supongo que de las tripas del pescado. Ay, esta es su taquilla porque tiene cosas de porros. Ay. Qué psicodélico. Began to forget the world we know. Ay, no. Qué bonito. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ay, qué pena. Así que se mató. He began to despise the man with a royal contempt. Ay, pero... Ay. Pero no lo estás haciendo bien, Quillo. Ay, no. I still thought I could save him. No. Quillo. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Ay. Se tiró por una ventana. Ah, no. ¡Ole! Pero sí. The palace would be packed with his companions. Quillo, quítate de la cinta. No, vale. Madre mía. Menuda forma de pintarme un subsidio. Así está lindo. Chat, no lo hagáis, no es tan bonito, ¿eh? No tiene pinta. The wise Calico insisted on advising him. ¡Ay, Molly! ¡El gato! Madre mía. Cuando tu psicólogo te dice sé positivo, ten buenos pensamientos. Tan buenos no, porfa. His queen waited, holding his crown. Sí. Se suicidó que flipas. Exacto, no os suicidéis, que morís. There was Dios, only one thing left to do. qué alta la música. Bend down his head. ¡No! Hostia, esto es una crítica a la monarquía, ¿eh? And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all O sea of us. que who lo know del him.
corto cabeza del pescado, ahí metió la cabeza del amigo. Ostras. Qué intenso. Wow. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ay. María Antonieta, ¿eres tú? Muy obvio. Ay. Qué sad. Jo. Era buena onda. Y ahora supongo que queda mi cuarto, ¿no? No es por ser egocéntrica, pero falta yo, On my way ¿sabes? back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Ay, qué pena. She waited until the day before we left to tell Edie. ¿Eddie quién era? El abuelo barra abuela. Bueno. Qué lindos sois. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. A ver si este es el mío, ¿verdad? I wish we'd stayed. Ah, bueno, pues no lo sé. A ver, no tiene I mucha understand pinta. why we left. No sé. Ay, de funeral. Ay, qué chulo. My mom ended up leaving everything behind. Ah, vale, que esto era lo de su madre. What happened that night had been coming for a long time. A ver. Fue el mismo año en el que murió Luis, en el que el abuelo barra abuela hizo Pium. Maybe it should have come sooner. Ah, Edith. Pues sí, esta es mi cuarto. But it had to end one way or another. ¡Qué All bonito! that's left now is to tell you about that last night. Claro, tenía 10 años en el momento en el que dejó su cuarto. Tiene mi edad. Vale, Iván, hasta ahora. Qué bonito. Mucho andar, pero qué lindo. Ay. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Ay. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Menos mal que guarda aquí y no hemos tenido que esperar muchísimo. Si no lloro, teniendo que repetirlo todo. Sí, sí, está excusadísima. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. ¡Hostia! Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your story. Wow. ¿Hay una cama aquí en la biblioteca? Qué raro. I think it's best if Edith and I leave tonight. Es muy We'll have triste. the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Sí, sí, seguro que va a la residencia de ancianos. Esto es mío. Ah, no, es de la Yaya. La que se llama Eddie es ella, yo soy Edith. Gira, niña. Hola. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born.
That Dios. night, the tide went way. ¡Puedo poner la escalera! Bien. Vamos a la escalera, chat. Yo estaba triste porque no podía ir. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Buah, nos hemos dejado a la gente por el camino. Tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Pues sí. A topequilla. When the fog rolled in, I lost my way. Pa'lante. Yo sé que es pa'lante. Bueno, ya no lo sé, ¿eh? I got turned around. ¿Por qué, eh? ¿Por qué? Yo no quiero turn around. ¿Que me pierdo? Ya me he perdido. I started seeing things. Uy. El ciervo que mató el tonto ese. Things I'd forgotten had ever existed. ¿Qué dices? ¿Quilla? But when I saw them, they felt like old friends. Qué susto me está dando la quilla. A lot of things came back to me. El Patronus. Or maybe I came back to them. Sí, más bien eso. Ole. Qué arte, como lo parte. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Hostia, qué susto. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. No me deja leerlo, la muy cochina. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both Intento tried to avisar get la close to Yaya. bed. No, qué chulo. A few years went by. ¿Os molesta mucho escucharme comer? Digo, a lo mejor hago mucho ruido, perdón. My mom didn't like to talk about it. But Vale. she started getting sick a lot. Ay, qué pena. The rest happened pretty quickly. No. She got better for a while, and then she didn't. No, qué pena. And then I was alone. ¿Cuánto tiempo llevas ahora aquí ya? The last Finch left alive. Ay, no. Hola, Iván. Se me ha apagado la luz. Pero todo bien. ¿Yo? I'm still not sure what to tell you about all this. ¿A qué le habla el bebé? If we lived Estoy forever, tonta. maybe we'd have time to understand things. Vale, vale. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. No, no me había dado cuenta. Pensaba que estaba hablando rompiendo la cuarta Appreciate how pared. strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you, Ay. but now I hope you'll never see it. ¿Cómo? I just want to meet you and tell you all these stories myself. Le voy a salir por el chichito. ¿Verdad? But I guess if you're reading this now, Bueno, no, estaba que 5 things didn't semanas. work out that way. Vale, me he rayado. Estaba de 5 meses. No puede salir ya, bebé. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask,
But I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ay. Soy su bebé. Ay, qué pena. Pero ¿cómo se ha muerto? Yo quiero ver lo que pasó en el faro ese chungo, en plan, en lo del agua. No me explico. Dime que no acaba aquí el juego. ¡No! ¿Cuál es la maldición? ¿Por qué? Sí, te has perdido mucha historia de familia, la verdad. Sí, eso parece. ¿Qué? Ah, todas las fotos que habían de la casa era de gente, del equipo. Qué cute. No me parece bien esto, ¿eh? Pero bueno. ¿Y cuántos años tenía el niño? O sea, no. ¿A qué edad se quedó embarazada? Es lo que no entiendo. 17. Vale, acabo de pensar. No comprendo. Acaba aquí, Karen, porque me corto la yugular, así te lo digo, ¿eh? Pero. ¡Qué guarros! ¿No me cuentan por qué ni qué le ha pasado a la Edith? Injusto me parece, la verdad. Pero bueno. Ya, coño, todo muerto, pero, macho, ¿por qué? A ver, yo imagino que murió en el parto. Porque ponía 2017, que seguramente sea cuando ha nacido el chiquito este. ¿Pero por qué se mueren todos? Destino final. Pues aún le queda al niño un destino, entonces. El missing está muerto. Una pizza. Pensaba que lo habéis visto. Siempre. Joder, Eduardo Ortiz, ole. Keiko. A ver, a mí el juego me ha encantado. Me pasa que me ha dejado con el culo roto. Ahora lo miro. Me ha sabido feo matar conejos, la verdad, si os lo digo. Sí, y no entiendo, Nire, me ha dejado así. No comprendo. Totalmente mental boom, sí. Gracias, Karen. No es el primero, asquerosa. ¿En serio, Nex? No lo sé. Enjoy, thank you. Qué bonito. Bueno, sí, en verdad me he muerto un montón de veces. Pero menos que en el Ori. Siempre son menos que en el Ori. The End. No, The End no. The End no. ¿Por qué está maldita esta familia?